El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz. Hola, soy Regina Revilla, presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Este episodio de nuestro podcast está basado en el capítulo La Fundación Carmen y Severo Ochoa, un legado vivo, que escribí yo como mi contribución a la obra. En su testamento, firmado el 28 de mayo de 1993, Severo Ochoa estableció que se crease una fundación benéfica docente privada con la denominación de Carmen y Severo Ochoa, con carácter particular y naturaleza permanente. Esa fundación continúa activa y su actual presidenta explica en este capítulo su pasado y presente. Los que tuvimos la suerte de conocer a Severo Ochoa recordamos su permanente curiosidad, su afán y asombro por el descubrimiento, su paciencia, amabilidad y dulzura con cualquier persona que se le acercara, y su ansia por perpetuar su trabajo mediante la selección de extraordinarios científicos que continuaran con su labor, un legado que siguiera vivo décadas después de su desaparición. César Nombelacano, quizá su discípulo español más destacado, describía, además de su personalidad, su compromiso con España. Pese a haber realizado su labor investigadora casi siempre en Estados Unidos, en Severo Ochoa se combinó la dimensión del científico universal con un hondo compromiso con la ciencia española y la promoción de la investigación en su país. Pese a lo que pudiera pensarse, la prolongada estancia de Ochoa en Estados Unidos no supuso la ruptura con sus raíces ni su desvinculación de los problemas de España. Al contrario, a medida que crecía su prestigio y su reconocimiento en todo el mundo, mayor y más frecuente fue su presencia en su patria, y más intenso fue su compromiso con quienes aquí se empeñaban en crear las condiciones que habrían de evitar más exilios científicos. Las manifestaciones de ese compromiso que todos los científicos españoles deberíamos emular son numerosas y diversas. Entre otras, el empeño en apoyar la investigación en nuestro país, el interés por que se valore adecuadamente la labor de los investigadores y el deseo de servir de estímulo para que surjan cada vez más vocaciones para la ciencia. También destacaba Ochoa que el incremento de la excelencia científica entre nosotros solo se derivaría de un aumento sustancial de los recursos humanos y materiales dedicados a la investigación. Además, recalcó siempre su convicción de que la labor del investigador supone un verdadero servicio a la humanidad e insistía, con humildad, en que su único mérito fue dedicarme a lo que me gustaba y no distanciarse de los demás. Arthur Kornberg, el discípulo más ilustre de Severo Ochoa, con quien compartió el premio Nobel, refirió con precisión el valor de su magisterio científico. Lejos de tratar de inspirarme una inteligencia ciega, Ochoa me enseñó que las cosas irían bien si perseveraba en la ética de la experimentación. Lo recuerdo como un gran maestro, inspirador de carreras de científicos. Perdurará en la memoria de toda una legión de colaboradores que se acercaron a él, desde todos los rincones del mundo, para a su retorno alcanzar posiciones de liderazgo, muchos en la nación española. Este compromiso con la ciencia y como referente de los investigadores españoles está presente en muchas de las declaraciones que realizó Ochoa en la prensa. Por ejemplo, en una entrevista concedida al programa Perfiles de Televisión Española en 1979, señaló que le alegraba más ser español por haber podido hacer ciencia que tal vez estimule a otros españoles a hacerla. 3 años después, en El arte de vivir, otro programa de televisión española, en una entrevista con el exministro de Educación Villar Palasí, indicaba que si pusiera en marcha un instituto de biología molecular con determinadas características, entonces yo consideraría la posibilidad de regresar a España, circunstancias que afortunadamente se cumplieron. Otro de sus anhelos era la necesidad de estimular a los jóvenes científicos españoles, tal y como explicó en Informe Semanal, en el reportaje Severo Ochoa, Amor y Ciencia, emitido por TVE en 1993. Es muy importante desarrollar las vocaciones de la juventud española estudiosa e inteligente para que hagan a España incorporarse a los países más desarrollados en el terreno de la ciencia. Uno de los motivos era la sensación única que producen los avances científicos. El descubrimiento científico, el encontrar algo que uno de momento se da cuenta que es el primero que lo ve y que es algo con una trascendencia. Yo no conozco nada que produzca más emoción.
Todos estos deseos se materializaron tras su fallecimiento, el 1 de noviembre de 1993, y por voluntad testamentaria, en 1994 se constituyó la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Su objetivo era perpetuar el nombre de su esposa junto al suyo y reafirmar su ferviente deseo que España se incorporara algún día a los países científicamente desarrollados. Los estatutos de la Fundación, incluidos en el testamento, fueron el legado fundamental de Severo Ochoa y el único de carácter científico expresado en su última voluntad. En ellos se establecía el carácter benéfico de la Fundación, el otorgamiento anual de un premio científico y la celebración de una lección conmemorativa. Asimismo, se designaban nominalmente, con carácter vitalicio, los miembros del patronato encargado de gobernar y administrar la Fundación y al profesor César Nombela Cano como presidente. Tras su fallecimiento en 2022, tuve el honor de ser nombrada presidenta de la Fundación. Cumpliendo su deseo, desde 1994 la Fundación concede anualmente un premio de investigación en biología molecular a un científico por el trabajo desarrollado en España durante los últimos 5 años. Hasta ahora, el nivel científico de los premiados es comparable al de sus colegas europeos y americanos. Además, la nómina de los elegidos para impartir la lección conmemorativa ha sido muy destacable, pues han sido invitados algunos de sus discípulos y colaboradores como los profesores Arthur Kornberg, 1994, Paul Berg, 1995, Charles Weisman, 1996, Marianne Grunberg Manago, 1997 o Yoshito Kazuhiro, 1998, entre otros. El uso de los textos para la elaboración de este podcast está autorizado por los autores, la editorial Planeta y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Evolución de la Fundación. Durante los 30 años de vida de la Fundación se han llevado a cabo numerosos proyectos entre los que cabe destacar la exposición Severo Ochoa, un científico apasionado, que surgió como una iniciativa para conmemorar la figura y el legado científico y humanista de nuestro Premio Nobel al cumplirse el centenario de su nacimiento. La exposición fue inaugurada en Gijón y posteriormente viajó a Madrid, donde se instaló en la Universidad Complutense. Más tarde se exhibió en Valladolid y finalmente una síntesis de la muestra viajó a Luarca y quedó instalada y abierta al público en el Palacio de Gamoneda. Se abría con un mensaje del profesor Ochoa a los jóvenes: si os apasiona la ciencia, haceos científicos. No penséis lo que va a ser de vosotros. Si trabajáis firme y con entusiasmo, la ciencia llenará vuestra vida. Recientemente se reinauguró el Museo Severo Ochoa en la Casa de las Artes y de las Ciencias de Luarca, en Asturias. Actividades en el año 2023. El cambio de la presidencia de la Fundación Carmen y Severo Ochoa ha supuesto un nuevo impulso a su repertorio de actividades más allá de la convocatoria del Premio de Investigación Anual y de la correspondiente lección conmemorativa. Con este fin, se suscribió un convenio con la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, SEB-BM, para la organización anual de la Conferencia Severo Ochoa, un taller internacional con la participación de científicos españoles y extranjeros. La primera edición se celebró los días 29 y 30 de junio de 2023. Por otro lado, se ha firmado un convenio con la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid para celebrar anualmente la Conferencia Extraordinaria César Nombela, dentro de la programación de los cursos de verano de El Escorial, en Madrid. En su primera edición, la doctora Guadalupe Sabio Buzo participó con la ponencia Secretos ocultos de la grasa en la salud. Además, tuve el honor de impartir la lección inaugural del curso 2023 de la Sociedad Internacional de Bioética en Gijón, con el título Retos regulatorios de la innovación farmacéutica. Otra actividad destacada se celebró en el Ateneo de Madrid, con un repaso a la bioquímica española a través de esta institución, recordando a figuras como Calderón, Carracido, Giral, Ochoa y Mayor Zaragoza. Entre las diferentes ponencias destacó la de César de Haro, titulada Las proteínas, el motor de la carrera científica de Severo Ochoa. La clausura corrió a cargo de Federico Mayor Zaragoza.
El recuerdo a la figura de César Nombela también ha protagonizado eventos relevantes, como las jornadas de homenaje celebradas en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. En ambas tuve el honor de participar junto a César Nombela Arrieta, con César de Haro, uniéndose al acto celebrado en Cantabria. Los actos conmemorativos de la Fundación en 2023 se celebraron en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo. La lección conmemorativa Carmen y Severo Ochoa corrió a cargo de Luis Enjuanes, profesor de investigación del Centro Nacional de Biotecnología de Madrid. El 28º Premio de Investigación en Biología Molecular Carmen y Severo Ochoa 2023, el último concedido hasta el momento de escribir estas líneas, fue otorgado al Dr. David Sancho, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid. Si deseas conocer más acerca de nosotros, conéctate a carmeniseveroochoa.es. Actividades previstas para 2024. En 2024, año en que se conmemora el 30º aniversario de la creación de la Fundación, hemos seguido ampliando el número de actividades para recordar la figura de Severo Ochoa y aumentar su proyección. Entre las prioridades para este año destacan la celebración de los actos conmemorativos de la Fundación, con la entrega del 29º Premio de Investigación en Biología Molecular 2024 y la lectura de la 29ª Lección Conmemorativa Carmen y Severo Ochoa, que tuvieron lugar en noviembre de 2024. Al coincidir la entrega del premio, la lección conmemorativa y el aniversario del fallecimiento de Severo Ochoa, se celebró, junto con la Real Academia Nacional de Medicina, la Semana Severo Ochoa, con múltiples actividades y con la participación de Federico Mayor Zaragoza y Vicente Rubio, entre otros destacados referentes nacionales del panorama científico. Además, en junio se celebró la segunda conferencia Severo Ochoa, SEB-BM Fundación Carmen y Severo Ochoa, en la Universidad del País Vasco, Bilbao, organizada por la profesora Rosa Barrio. Constó de un taller titulado Legating the Ubiquitin Family, Physiology, Disease and Future Directions. Como parte de nuestra determinación por revitalizar el legado de Severo Ochoa y en colaboración con el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y su director Rafael Zardoya, se está planeando una exposición temporal sobre la vida y contribución científica del Nobel, parte de cuyo material quedaría expuesto después de forma permanente en un espacio del museo, junto al que ya existe allí de Santiago Ramón y Cajal. Para recabar material para la exposición contamos con la colaboración del Museo de Luarca y el Museo de las Artes y de las Ciencias de Valencia, en donde se encuentra gran parte del legado documental de Severo Ochoa. Por otro lado, organizamos una exposición homenaje a Severo Ochoa en el 46 Congreso de la SEB-BM, que se celebró en A Coruña del 3 al 6 de septiembre. En este marco se organizó también Science and Music Sharing Notes, Severo Ochoa, coordinado por Inmaculada Iruela, Estación Experimental de Aula de ICESIC, Zaragoza. Y asimismo se celebró la segunda Conferencia de Ciencias de la Salud César Nombela y en julio el curso de verano de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo del Escorial, que contó como ponente con David Sancho, 28º Premio de Investigación en Biología Molecular de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Por último, cabe destacar que la organización de la tercera conferencia Severo Ochoa, SEB-BM, Fundación Carmen y Severo Ochoa, prevista para el año 2025, ya se ha puesto en marcha. La sede será la Universidad de Oviedo y la organización corre a cargo del profesor Mario Fernández Fraga, una apuesta decidida por seguir vinculando la figura de Severo Ochoa a su Asturias natal, junto con la celebración de la lección conmemorativa en Oviedo y nuestra contribución a las actividades del Ayuntamiento de Luarca. Más de una vez comentó don Severo en sus años crepusculares que si por algo lamentaba dejar este mundo era precisamente por no poder presenciar los nuevos pasos que se avecinaban en su ciencia. Estoy segura de que estaría fascinado por los avances que se producen en genética y en ciencias ómicas y que están propiciando enormes mejoras en los tratamientos y en el diagnóstico. Cada gran paso que estamos viviendo es, en cierta manera, un homenaje a su legado y un recordatorio eterno a su figura. Y desde la Fundación Carmen y Severo Ochoa seguiremos trabajando para que sus logros no se olviden jamás.
El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz.